los Anunnaki, los nibiruanos negativos, porque quedaron nibiruanos negativos, así como también hay pleiadianos negativos, que era de la época de los Atlantes. Hoy en día viene a ser una rama de lo que son los Illuminati, ¿no? Okay. Y los Illuminati están señalados como una organización oculta que rige prácticamente la vida de la humanidad en negativo. Los Adanes que venían del Edén, que traían una genética especial que era la raza violeta, que fue más adelante, fueron primero Adán y Lilith. Lilith desertó del programa y la segunda clonada de Adán fue Eva. Entonces ahí fueron Adán y Eva, que a la octava generación se tenía que cruzar con aportando este gen, tenían que aportar a los homínidos, ¿no? Enki, según sé, fue al que le dicen Poseidón, el que sale del mar con un cuerpazo, con su trinche, ¿no? Viene a ser el mismo personaje, ¿no? Ahora, a él se le armó un laboratorio en África para que crease el homínido, ¿no? Y se enfrascó en muchos experimentos, formas de ver cómo lograr un ser al que se le pueda encriptar el código Calisto. Crística se refiere a la vibración más alta, que es la vibración de los cristales. Ah, ya. No es algo de Cristo. Inclusive Cristo viene de ese mismo término. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Otros. Te saluda Larry Salas y como siempre estamos aquí con el arquitecto Raúl. ¿Cómo está, arquitecto? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Larry. ¿Cómo estás? Con unos contratiempos técnicos, pero siempre trayendo la información semanal que ya mucha gente, dicho sea de paso, le está gustando bastante. Están dejando buenos comentarios, sobre todo por los temas tan interesantes que estamos tocando. Qué bueno. Y hoy día no va a ser la excepción, porque hoy día nos toca un tema galáctico que de repente para muchos va a ser totalmente nuevo y les va a sonar a fantasía, pero esto es historia. Así es historia. Es historia. Nos comentó la semana pasada que hoy vamos a hablar acerca de los Anunnakis. Dentro de la información que pude leer así muy rápidamente en internet, traté de buscar de distintas fuentes. Menciona sobre muchos supuestos. O sea, no lo confirma ni lo reafirma, sino que hay muchas partes donde la información la maneja como por supuestos, ¿no? Por ejemplo, supuestamente se asentaron en la Mesopotamia, actual Irak, y medían 3 metros. Creo que eso fue hace 450.000 años, algo así por ahí. ¿Cómo nace todo esto? O en todo caso, ¿qué papel juegan o qué tan importantes son conocerlos para nosotros ahora entender todo lo que estamos viviendo y lo que podríamos vivir más adelante? Hay dos temas. Uno es lo que es meramente genético y otro tema es el administrativo. Ok. ¿No? En lo genético tenemos un personaje que lo vamos a mencionar después, que crea el envase homínido. Uh-huh. Y en lo administrativo hay otro personaje que se hace cargo de la administración hasta hace algunos años atrás, que es quien, se puede decir, nos administró desde que éramos homínidos. Uh-huh. Ese papel juegan en nuestra creación y en nuestra sociedad, en realidad, ¿no? Ahora, podemos ir empezando
hablando de manera macro, que como hemos ido escuchando en los programas anteriores, hay un proyecto que es micaélico adámico, que viene de la fuente Nevadón, nuestro Dios creador de vida en nuestro universo, ¿no? Nuestro clúster. Entonces, la vez pasada mencionamos que las primeras razas que se crearon fueron las cetáceas del sistema estelar de Sirio. Ahí podemos hablar de delfines, de ballenas. Okay. Ahora, en Sirio Alfa, también estaban los felinos, que son humanos con cabeza de león, gigantes. Entonces, estos seres, o a través de estos seres, se puede decir que se otorgaron para crear una nueva genética a través de estos mamíferos, que era para comenzar a crear la genética humana, ¿no? Bueno, acá intervienen Metratón, que viene a ser el padre del arcángel Metatrón, que era el que une o el que sirve de canciller entre la materia y la antimateria, en donde está Nevadón, ¿no? El padre de este arcángel viene a ser algo así como el que organizó lo que son estos proyectos micaélicos adámicos para Nevadón, y lo hizo con un genetista, porque todo se hace con genetista, cuyo nombre era Toranque, o es, porque todos estos seres viven aún. No es que vivieron en esa época y ahora no viven, o sea, han pasado millones de años y ellos cambian de cuerpo, pero siguen existiendo, ¿no? Bueno. Pero como antimateria. No, o sea, a partir de la 9ª dimensión ya se puede considerar que es materia, de repente más sutil, Okay. más etérica, pero ya se considera que es materia, y conforme van bajando, ya en la 3ª dimensión, que es donde los electrones giran más lentamente, se puede decir que se convierte en ya materia dura, ¿no? Okay. Se puede decir que el electrón, cuando gira 1026 veces más rápido, se convierte en antimateria, o sea, desaparece. Ya no hay ningún tipo de peso atómico, de nada. Se convierte pasa a ser antimateria, ¿no? Entonces, estas razas que se crearon y que se iban a crear son las razas Cadistu, de amor incondicional, en las que se les puede aplicar o insertar el código de Dios, que es el código Cadistu, ¿no? Entonces, ellos se hicieron cargo de generar esas razas y las colocaron en un sistema estelar que era el de Lyra Vega. Okay. Lyra Vega queda en un cuadrante que le dicen Vela Tropa, ¿no? Ahora, dentro de esas castas Cadistu, había una que son los personajes a los cuales nos atañe en la historia de hoy, que vienen a ser los descendientes de 7 castas de los Ushungal, de raza Ushungal, de 7 castas, que vendría a ser la familia para arriba, y descendientes de Anu, que viene a ser como el patriarca de los Anunnaki ya aquí en la Tierra, ¿no? Entonces, estos seres Cadistu eran de aspecto humanoide, como lo vimos esa chica de Lyra Vega, que tenía las orejas, una bien bonita que pusimos una ilustración, que ahora la vamos a volver a mostrar para los que no han visto anteriormente. Esa raza era la de Lyra Vega. Y también había la raza reptil, pero reptil positiva, la cual también había pasado modificaciones genéticas
¿no? Con genetistas y habían creado una raza positiva, ¿no? De los cuales son precisamente estos Anuna, ¿no? Bueno, resulta que paralelamente podemos hablar de lo que son unos seres que recién van a intervenir en nuestras historias, que son los reptilianos, los dracos, ¿no? Ellos venían del sistema de Tuban y eran los primeros de ellos, eran como dragones negativos, Okay. ¿no? Que se trasladaron a lo que es Richel, que es en Orión, es una estrella azul en Orión, en la cual tenía la atmósfera como para ellos, ¿no? Porque todo acá, los envases tienen que ser según la atmósfera del planeta en el que van a vivir, ¿no? Bueno, resulta que estos seres, dracos, reptilianos e insectoides, que son seres de raza de sangre fría, reproducción por clonación, tengo entendido que son reproducción por huevo, ¿no? Ellos tienen muy grabado en su subconsciente que son los dueños del universo. Y detestan a la raza Cadistu, que viene a ser una raza de amor, todo lo contrario de ellos, que se alimentan de todo lo que es energía negativa, sufrimiento, etcétera, ¿no? Entonces, a los que no le agachan la cabeza y no los reverencian, ven cómo destruirlos. Entonces, esto genera ¿qué cosa? Que todo ese sector norte, que es el sector de Velatropa, fue atacada por estas razas draco, reptiles, insectoides, para depredar estas razas de amor incondicional. Y se genera la guerra galáctica, una guerra pero gigantesca de Velatropa, en la cual con bombas de plasma, le dicen bombas de quartz, destruyeron planetas enteros. Ahora, para salvar la genética, hubieron grupos de rescate, ¿no? Estaba, en este caso, estaba Toranque, el cual rescató las razas de lo que era el sector de Velatropa, de lo que es Lira Vega, y las trasladaron a otras partes, ¿no? Habían otros, bueno, se trasladaron a 49 sistemas estelares diferentes, ¿no? Claro. Dentro de ellos llegan a lo que es las Pléyades. Ahí quedaba un planeta llamado Nibiru. Bueno, Nibiru en ese momento pertenecía a las Pléyades. Ahí llegan, por eso es que le dicen los nibiruanos, pero en realidad su origen es de Vega, ya se me fue la palabra, de Lira Vega, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que ellos, los altas jerarquías de Orión y de Sirio, le piden a Anu, ¿no? Como estaba dentro de las familias rescatadas, le piden a Anu que Nibiru sea poblado por clonación con estas razas Cadistus de amor incondicional. Y ahí vivieron. Bueno, el tema es que pasan los años y de nuevo comienza el tema. Vuelven los reptilianos a atacarlos. Y ellos se ven envueltos de nuevo en la situación de defenderse y, a pesar de no ser personas de guerra, tener que pelear, ¿no? El planeta Nibiru fue destruido. Su atmósfera fue destruida. Según cuenta la historia, muchos ingresaron adentro del planeta porque en realidad en todos los planetas hay vida interna, ¿no? Pero
en este caso la vida externa quedó prácticamente con un planeta inhabitable, con atmósfera dañada totalmente. Entonces Anu rescató a todos sus familiares, su descendencia, todos nibirianos clonados, ¿no? Y piden posada a los altos mandos de Sirio, piden posada en algún planeta. Bueno, el tema es que ellos logran venir a la Tierra porque, ¿qué pasa? Que la Tierra es generador infinito e inagotable de oro. Ok. Y precisamente ellos necesitaban oro para la restauración de su atmósfera. Entonces, la atmósfera había prácticamente muerto, pero todo lo que es la capa que separa el interior con lo exterior, creándole una nueva capa protectora de oro, es como que rechaza las energías negativas o las fuerzas negativas y trabaja las fuerzas positivas, evita que entren meteoritos, evita que entren... o sea, que el tema es que lo vuelva habitable una vez más, ¿no? Pero para eso necesitaba cantidades exorbitantes de oro. Y paralelamente ya se sabía en el universo, en el clúster de Nevadón, que había el pedido de crear una raza que se iba a denominar la raza Homo sapiens, ¿no? A partir de un homínido. Entonces, ¿qué pasa? Esta familia de Anu era familia de genetistas. Ok. No es que estuvo destinado a que ellos lo hagan, no es que fueron nombrados, buscados en el universo para que ellos lo hagan, sino que si hubiese sido que los genetistas, cuales sean, hubiesen necesitado en ese momento venir a la Tierra, hubieran sido nombrados, ¿no? Entonces, a cambio, por un tema de ley universal o ley galáctica, se les pidió que ellos se hicieran cargo de la creación del Homo sapiens. Bueno, el tema fue que los nibirianos vinieron a la Tierra, en ese momento eran Anunas, ¿no? Que eran los creados en Nibiru y pasaron a llamarse Anunnakis, ¿no? Ahora, estos seres vivieron aquí en la Tierra, llegaron hace 450.000 años, como dice, ¿no? Pero no llegaban a una Tierra deshabitada. Claro. Ya. ¿Qué es lo que encontraron? Encontraron que también estaban habitando los atlantes. Y concomitantes a los atlantes también estaban los de la Lemuria. Ahora, esta raza que somos nosotros, somos en realidad destinadas a ser la sexta raza que pobla la Tierra. Como explicamos, no sé si es que lo llegamos a mencionar, pero la primera es la polar, luego hiperbórea, luego viene la lemuriana, la atlante, luego viene la raza aria, que somos nosotros, y luego viene la que es la coradí o solar, que es a la que en unos años más nos convertiremos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, los lemurianos y los atlantes venían con su cuerpo extraterrestre. Ellos no se crearon acá. Ellos venían, los lemurianos de Pléyades y los atlantes de Sirio. Y vinieron a trabajar el aspecto de lo que es el acople de la mente y el otro a trabajar, esos fueron los atlantes, y los otros vinieron a trabajar lo que era el espíritu. Pero no tenían ese balance que
ahora vamos a tener nosotros, ¿no? Bueno, el tema es que estos seres, al momento en que llegan a la Tierra, eran como que no venían directamente a hacer trabajos genéticos, sino que venían a poblar, a vivir, o sea, a sobrevivir, ¿no? Y vivieron hasta hace 100.000 años atrás de ahora, en el que se inició el proyecto homínido, ¿no? Homo sapiens. Pero para eso Anu estaba encargado de la restauración de su atmósfera, estaba trabajando en eso, y para lo que era este tema, él por clonación creó hijos, ¿no? Pero no los creó acá en la Tierra, sino se fue a Sirio, ¿no? Y en Sirio siempre cuando trabajan en clonación, trabajan de 7 en 7 hijos, ¿no? Entonces, de una madre Cadistu de aspecto reptil, que es ensambladora de vida, que se llama Amasutum. Su nombre viene a ser Inanna, así la conocen en Mesopotamia, y Ishtar en Egipto. Clonó con genes de ella y de él, que son ambos de raza Cadistu, creó a Enki y a sus hermanos, ¿no? Luego, por otro lado, como era un genetista y estaban haciendo muchos experimentos de ver cómo hacer que el universo entero ascienda, ¿no? Porque de eso se trata, de crear razas para hacer que asciendan. Crearon o clonaron, mejor dicho, al otro grupo de hermanos que fueron clonados con una madre, pero esa madre era reptil negativa, no tenía Cadistu, pensando que al momento de combinar los genes era como que se iba a alivianar un poco la situación, ¿no? Y al crear descendencia, los reptiles negativos no se iban a ver, o sea, no iban a poder atacar a su descendencia así tan fácilmente por ser descendencia de ellos, claro, ¿no? Entonces ese era el plan de Anu, que salió hasta las patas. Porque ¿no? Igual lo hicieron. Porque creó otros problemas, se generaron otros problemas paralelos. Uno de esos 7 hijos, que era de madre negativa, se llamaba Enlil. Que ya hemos hablado en los capítulos anteriores. Enlil vendría a ser hermanastro de Enki, pero Enlil en un 90%, 80% sacó, se puede decir, todo de los reptiles negativos. Como no sacó nada Cadistu. Okay, como cuando hay una familia, ¿no? Y sale uno que es igualito en carácter, hasta físicamente, al papá y no a la mamá, por decir así. Por decir así, ¿no? Y bueno, esto en realidad se refiere no tanto al aspecto, bueno, igual, ¿no? Al aspecto físico, sino es en realidad que no tiene el código, claro, encriptado en el ser, ¿no? En el ADN. Bueno, el tema es que traen de Sirio a Enki. Bueno, Enki primero que nada viene a ser esa nomenclatura es señor de la tierra, ¿no? Pero su nombre vendría a ser Saham, S-A-Am, que significa yo soy el de corazón amoroso. Pues, también lo mencioné en un programa pasado, no recuerdo, que el linaje de Jesús, de María, María Magdalena, José de Arimatea, José, etcétera, todos los de esa rama son genéticamente, se puede decir, hijos biológicos de Enki, pero es algo
genética cósmica, ¿no? El ADN cósmico. Vienen de la casta de Enki, ¿no? Porque él ha sido el genetista de nuestro planeta para esta raza, y él era el que tenía que acomodar a los seres que iban a recibir a Jesús, que ya hablamos que vino con un altísimo voltaje, ¿no? Bueno. Jesús y compañía, porque vino acompañado. Claro, ¿no? Inclusive vino con 100 personas más, pero bueno, los principales, ¿no? Uh-huh. Bueno, luego viene que, por ejemplo, ¿no? Enki, al principio, cuenta la historia que vivían en las profundidades del mar, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa, no? Porque como ellos eran de aspecto reptil, había cierta intolerancia, miedo, prejuicios con respecto a ese aspecto físico reptil, ¿no? Entonces, como ellos eran genetistas, comenzaron a cambiar su genética, ¿no? Por ejemplo, ellos tenían cola, eran humanoides humanoides parados, pero con cola. Y cambiaron su genética, sacando genética de Orión y de la raza Abgal, de los Ushungal de Orión y de los Abgal de Sirio. Sacaron genética y se transformaron en lo que después, las imágenes que les vamos a mostrar, tanto Enki como Enlil eran muy parecidos. Inclusive Enlil es el que dibujan en la Capilla Sixtina, en la creación, que sale poniéndole el dedo a un humano y lo hacen pasar como si fuese Dios, ¿no? Bueno. Por eso decían, el que ustedes adoran no es mi padre. Exactamente, ¿no? Porque él, luego más adelante vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Para guardar un poco el misterio. Bueno, el tema es que Enki, según sé, fue al que le dicen Poseidón, que es el que sale del mar con un cuerpazo, con su trinche, ¿no? Viene a ser el mismo personaje, ¿no? Ahora, a él se le armó un laboratorio en África para que crease el homínido, ¿no? Y se enfrascó en muchos experimentos, formas de ver cómo lograr un ser al que se le pueda encriptar el código Cadisto. Y todo el sistema que, según el diseño de Nevadón, era necesario para esa raza, ¿no? Una raza que en un futuro sería la que somos nosotros, rumbo a ser una raza muy importante a nivel estelar, ¿no? Creo que la más, como se puede decir, la de más alta tecnología a nivel universal. Cuando menciona el código Cadisto, ¿se refiere al código del amor, digamos? Claro, el código Cadisto es de amor incondicional y es lo que le llaman el ADN de Dios, que los científicos de repente han estado divagando, llamando, poniéndole diferentes nombres, ¿no? Porque uno se encuentra con muchas cosas en internet que al final tienen muchos nombres, pero el nombre es código Cadisto, ¿no? Bueno, el tema viene en que Enki comienza a hacer sus experimentos. Dentro de los experimentos aparece, por ejemplo, lo que es el pie grande. Ok. ¿No? Que él nunca le quitaba la vida a sus creaciones, simplemente los dejaba ir, ¿no? Entonces, hubieron ciertos experimentos que hizo, ¿no? Pero, ¿qué
que no ensamblaban, ¿no? Y en sus investigaciones logró ver cómo por medio de el ensamble genético lograr este ser, ¿no? Entonces, ¿cómo lo logró? Juntó los genes de un chimpancé, juntó los genes de el andromedano en el neandertal, ¿no? Que era traído de Andrómeda, que estaba dentro de los atlantes, ¿no? Y faltaba el gen Cadistu, que como él tenía gen Cadistu, lo incorporó. Entonces, uniendo esos tres, haciendo una composición de esos tres seres, salió los primeros prototipos de homínidos, ¿no? Que eran los Homo, y al primer par de homínidos fue a lo que se llamó los Adanes, que eran... Ahí me quedé con una duda la vez pasada cuando mencionó los Adanes. Ajá. No era Adán y Eva. No, ellos eran otros. Ok. O sea, estos primeros Adanes tenían un nombre que ahorita no me acuerdo, pero lo voy a recordar seguramente un poquito más adelante. Y Andón era Andón y... Bueno, luego me acuerdo. Sí, luego lo ponemos. Luego lo ponemos. Los otros los Adanes que venían del Edén, que traían una genética especial que era la raza violeta, que fue más adelante, fueron primero Adán y Lilith. Lilith desertó del programa y la segunda clonada de Adán fue Eva. Entonces ahí fueron Adán y Eva, que a la octava generación se tenía que cruzar aportando este gen, tenían que aportar a los homínidos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en realidad nosotros somos, como expliqué la vez pasada, una mezcla de 24 razas extraterrestres en las que hay razas positivas y razas negativas. Pero de esas 24 se retiraron 2. Creo que era el insectoide y un tipo de reptil, el cual no debía de participar, y quedaron 22, 11 positivas y 11 negativas. Entonces de ahí salen el RH positivo, el RH negativo, y lo agrupan, ¿no? Que no significa el RH negativo que sean negativos, sino que para mantener y que no afecte lo negativo a la sangre era RH negativo. Cuando entra gen negativo, como se sabe en las matemáticas, negativo más negativo es positivo. Claro. ¿No? Y bueno, los agruparon y son los grupos sanguíneos que tenemos ahora, ¿no? Que en realidad a nosotros nos parece algo que es meramente terrícola, pero en realidad son genomas, es ADN extraterrestre, ¿no? Pero, sin embargo, el homínido, la base de todo, sí fue creada acá con elementos de la tabla química periódica de la Tierra, ¿no? Pues es que es la raza Adam, que es por eso, Cadmon, que significa que somos multidimensionales, que nos vamos a comunicar con todas las dimensiones, y Cadistu, que es el código de amor incondicional, ¿no? Que no la puede acoplar cualquier raza. No la puede acoplar cualquier raza, ¿no? Bueno, acá viene que Enki y su mamá, Inanna, se hicieron cargo de los Homo, ¿no? De los homínidos. Por ejemplo, ¿no? Acá viene un dato curioso, que el término nana viene precisamente de Inanna,
porque ella les enseñó a las homínidas mujeres que ellas tenían que, les enseñó a procrear, ¿no? Y a amamantar y a cuidar de sus hijos, ¿no? Entonces de ahí viene el término la nana, que es quien se hace cargo de precisamente esas cosas, ¿no? Ahora, los homínidos, que se puede decir que eran los más adelantaditos, que eran los adanes, los llevaban al laboratorio y les hacían toques genéticos, como que iban aprimorando el ADN para que evolucionen, ya que están más preparados, ¿no? Y así comenzaron a crecer y ya habían bastantes laboratorios, se hacía sobrepoblación de homínidos que, por no tener una administración social, comenzaban a desbandarse, ¿no? Entonces ahí es que Enki le pide a Anu, a su padre, ya dejar eso en manos de otra persona que se haga cargo de la administración, porque él no sabía sobre esos temas. Y ahí es que Anu lo obliga a él y a su mamá a quedarse y hacerse cargo, lo cual creó una serie de problemas, hasta que Anu decide colocar en ese puesto a su hijo Enlil, que viene a ser el administrador, ¿no? Como todo ese trabajo se estaba haciendo en conexión directa con la fuente a través de otros seres, ¿no? Todo el sistema administrativo, todo era de luz, no había oscuridad, ¿no? El tema es que, como en todas las familias, siempre nacen, como decía, los chuecos, ¿no? Entonces, las ovejas negras. Las ovejas negras, ¿no? ¿Qué pasa? Acá hay un tema que primero voy a tocar, que uno se pregunta, ¿no? ¿Y qué pasa con los patriarcas? Que se habla mucho de esos que vivían muchos años y que eran los más ancianos y que eran los iniciales de las culturas, ¿no? Claro. ¿Qué pasa? Las personas que vinieron de Nibiru, estos seres que vinieron de Nibiru, también los tocaban genéticamente con los genes del homínido, o sea, en inversa, ¿no? Y creaban descendencia con los homínidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, estaba un patriarca Eber, que de ahí salen lo que son los hebreos, ¿no? Ahora, y así hay diferentes castas que se van haciendo, ¿no? Claro, Y eso sería como que, o sea, cada vez que me dice, por ejemplo, lo de Anana y que se sale la palabra Nana, es como que ir descubriendo por qué se llaman ¿por qué se llama? así las cosas. Claro, y en realidad, mucho, que la vez pasada me preguntó en qué idioma estaba, muchos son idiomas que traían, ¿no? Porque finalmente son todos idiomas que se traen, claro. ¿no? Entonces, ya los dialectos se desarrollan diferentes, ¿no? Eso ya es historia terrícola, ¿no? Claro. Y inclusive lo que es la genética, luego traen, como también conté la vez pasada, que es motivo de repente de otro capítulo, que son las razas estelares, ¿no? Como por ejemplo los mayas, vinieron de la estrella Maya, y ellos son los mayas y los mexicanos actuales. Los pieles rojas que venían de Venus, y así, ¿no? Todas las razas, porque a nosotros nos han hecho creer de que porque vivió en el África fue negro, porque vivió en el Asia fue chino, porque se fue a la nieve, se volvió rubio, pero no es así, ¿no? Quería hacer una pincelada. ¿Qué pasa? Que lo que nosotros los llamamos los pleiadianos, ¿no? De las Pléyades,
esa raza de rubios que aparecen cuando uno los busca en Google, en realidad es una raza que no es proveniente de las Pléyades, sino es también de Lira Vega, Okay. ¿no? Del sector de donde hubo esta guerra, ¿no? Como para ir sabiendo un poquito más, ¿no? Unos detallitos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? La casta o el grupo social que desarrolló mejor en ese momento era lo que son los hebreos, que eran, se puede decir, los engreídos de Enlil, ¿no? Y Enlil, desde que comienza su administración con los homínidos, o sea, él era el que se comunicaba desde las naves, porque él no bajaba a tierra, sino estaba desde la nave, como por altoparlante, hablaba, y él fue el que entregó la Kabbalah, ¿no? Que es con K, doble L y H al final. Esa Kabbalah eran, como decir, los mandamientos que hacían que el ser se fusionase o se, ¿cómo se puede decir? Se conectase con su yo superior, que es el yo soy, el tema metafísico que habla Saint Germain, ¿no? Que es el yo soy es parte del alma que se queda fuera, nuestro yo superior, nuestra conciencia superior, ¿no? Porque recordemos que acá solamente entró el 2% de esa alma a nuestro cuerpo y entró el yo inferior. Por eso que tenemos polaridad, ¿no? O bipolaridad. Bueno, la cosa es que él mencionaba que él era Jehová, que él era Yahvé, pero eso es la energía crística, se refería a la energía crística. Y a la energía, bueno, la energía de Dios, pues, ¿no? Pero él, o sea, fue interpretado como que él era Dios. Y a todos los administradores en esas épocas se les decían dioses. Entonces, cuando viene, acá vinieron dos temas en los que hubieron conflicto dentro de muchos temas que se encuentran por todos lados, pero dos específicos. Uno es lo que fue el diluvio, ¿no? Al ver que se desbandaban los homínidos, en vez de hacer un sistema comprensivo en el que los educase o tratase de ver la solución de cómo administrarlos, ¿no? ¿Cómo se llama? Enlil o Yahvé lo inundó todo y mató a toda la creación de Enki. Ahora, en ese momento Enki tenía su hijo primogénito, que era hijo biológico de Enki con una de sus creaciones, de sus Homo sapiens, ¿no? de una mujer, tal cual nacen acá los niños, ¿no? Por relaciones y por parto por matriz, ya como raza aria, ¿no? Que significa que pueden reproducirse por matriz, ¿no? Ahora, su hijo primogénito era Noé, el famoso del arca de Noé, hijo de Enki, ¿no? Y Enki, con carácter de urgencia, le pide a Enlil que de sus laboratorios sacase todo su banco genético para salvar, ¿no? Porque en realidad la historia cuenta que junto, pues, una hormiguita macho con una hormiguita hembra, un elefante macho, ¿no? Pero en realidad lo que salvaron fue el banco genético, ¿no? Y fueron no 4 años, sino fueron 40 años de diluvio. Wow.
y en lo que se salvaron no era en realidad en un arca de madera, sino era un Starship que era un Starship que era un submarino, ¿no? Ahí pasaron los 40 años, ¿no? Eso fue el detonante para que Enki rompiese relaciones con su hermanastro y con su padre, ¿no? Desde esas épocas vienen los problemas familiares. Sí, pero ellos siguen vivos. Okay. No es que ellos ya murieron, no, ellos siguen vivos en otros cuerpos, en otros lugares, pero siguen vivos. Es más, se le ha pedido a Enki que intervenga ahora, pero por un motivo de amenazas y de pactos, él no puede intervenir hasta, tengo entendido, hasta el 2026, para ayudar a primorar los ADNs de las personas como en esos años que mostraban mayor evolución, ¿no? Acá había un tema que me estaba olvidando que quería incorporarlo, ¿no? Hablé del oro, ¿no? Que es inagotable e infinito aquí en la Tierra, ¿no? ¿Qué pasa? Que la Tierra ha estado preparándose durante millones de años para ser, o sea, primero fue creada en dimensión 9. Con todas estas humanidades que han habido, fue bajando su frecuencia, se fue densificando, y ahora para dar el salto para arriba, ¿no? Necesitaba que se ancle la energía crística. Crística se refiere a la vibración más alta, que es la vibración de los cristales. Ya. No es algo de Cristo. Inclusive Cristo viene de ese mismo término, de la vibración más alta, que es la de los cristales, sino que lo han pasado a un tema espiritual, pero en realidad hace referencia a eso. Hace referencia a eso, ¿no? Entonces, para anclar esta energía, trajeron hace millones de años, trajeron unos árboles gigantescos que eran los secuoyas. Estos secuoyas tenían raíces inmensas metidas en las capas tectónicas de la Tierra y eran los primeros que, absorbiendo los fotones del Sol, por fotosíntesis, esos fotones entraban a las capas de la Tierra. ¿Y qué pasa? La Tierra, como expliqué la vez pasada, que fue creada, ¿no? Por estos directores de energías emergentes que le conté, con un núcleo que era traído de Sirio, que era una estrella enana, le dicen, que es como de hierro, si no me equivoco, que viene a ser un portal, viene a ser también el alma de Gaia, que es el nombre de la Tierra, a través de la cual, dice, se llega a la fuente. O sea, uno, a través de ese núcleo, se puede tener contacto o acceso a la fuente. Y que muchos reptiles han querido huir por ahí, han querido llegar para destruir la fuente, pero sin prever, sin saber de que la fuente es en antimateria. O sea, nadie en materia va a poder llegar ahí. O sea, que de eso hay que olvidarse, ¿no? Ahora, el alma de Gaia transforma esos fotones que entran por fotosíntesis, los transforma en oro, que viene a ser el oro viene a ser, como expliqué, un material que trabaja las energías, ¿no? En este caso, la energía crística, que es una energía superpositiva, ¿no? También está atado a un tema que lo hicieron como un programa justo con los mayas
y no me acuerdo quién más, cuál es el administrador de ese tema, que crearon los discos solares, que por ahí si uno busca también encuentra el tema de los discos solares. Lo curioso es que los discos solares fueron creados para estas épocas. Ok. ¿Para qué? Es para conectarnos a nosotros con lo que es los poderes psíquicos, ¿no? Con nuestros dones. Entonces, por ejemplo, ¿no? Hay un muchacho que se llama Samuel Valdivia, que lo he mencionado también, que es peruano, que él ha ido al Monte Shasta y ha activado los discos solares que están ahí, ¿no? Y eso ha sido hace poco. Entonces, al momento en que activan los discos solares que están dispersos en distintos puntos, hay una evolución psíquica del ser humano, ¿no? Y eso es lo que quería mencionar, que la Tierra es fuente inagotable de generador de oro. O sea que en realidad eso de que el oro, o sea, cuesta tanto, en realidad es otro cuento, ¿no? Claro. que han sometido las grandes empresas, los grandes negocios, apropiándose de un mineral que, por órdenes de nuestro creador, fue colocado en la tierra con otros fines, ¿no? Bueno, eso quería acotar, ¿no? Agregar. Ahora, regresando al tema, todo lo que es, antes de llegar a las culturas, todo lo que fue la edad del fuego, la edad de piedra, la edad del bronce, etcétera, todo fue guiado. Todo fue guiado. Inclusive hay pinturas en cuevas, ¿no? Claro. En la que aparecen dibujos de platillos, ¿no? Sí. Y hay esculturas y pinturas en las que aparecen dibujos de pinturas, pero la gente no ha querido verlos. O piensan que es montaje, que es mentira, ¿no? También hay otro tema que no es de los Anunnaki en sí, ¿no? Como estos que estoy mencionando, pero que, por ejemplo, hace 3 millones de años, o sea, ¿qué pasa? En el universo no hay tiempo, ¿no? Claro, no es lineal como acá. No es lineal como acá, pero si uno quiere encontrar una referencia, dice más o menos, ¿no? Entonces, el proyecto adámico, micaélico de Nevadón, por decir, se inició hace 7.500 millones de años. O sea, uno se imagina que la historia empezó desde que apareció el hombre, pero, o sea, nosotros somos los hermanitos recién naciditos. Claro. ¿No? Por eso le dicen los hermanos menores de esas razas que son similares a nosotros. Ahora, ¿por qué aparecen tantos casos de cosas inexplicables que suceden en la Tierra, ¿no? Como por ejemplo los duendes, las hadas, las sirenas, los cíclopes, cosas que todos nos han hecho creer que eran monstruos y que son mentira, ¿no? Todo eso ha existido y existe. Okay. O están en intraterreno o están en otra dimensión. Por eso es que muchos niños, o sea, hace 3.000 millones de años, crean experimentos genéticos para acá, para la Tierra. Y dentro de ellos hubieron humanoides, insectoides, que los ubicaron dentro de la Tierra. Están los humanosaurios, los devas, que son las hadas, los duendes, que muchos niños antes de bautizarse los pueden ver, okay, ¿no? Sí. Y muchos creen que porque los bautizan ya no los ven. Ya no los ven y que es algo bueno. Pero en realidad lo que están haciendo con el bautizo es cerrarle las capacidades que tenemos por diseño divino, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa?
otro de los conflictos, porque mencioné el conflicto del diluvio, ¿no? Otro de los conflictos fue que otro hijo de Enki fue Marduk. Marduk fue el que en Babilonia organizó lo que eran las religiones. Inclusive fue el que promovió, o no inspiró, sino cuando uno le inspira a alguien a que haga, ¿no? A Constantino a crear lo que era la religión, y en Roma se creó lo que era el Vaticano. Ahora, este Marduk es al que se llama o se adopta un nombre ahora como Moloch. Y Moloch, si uno busca en el internet Moloch, lo hacen aparecer como el mismo demonio, ¿no? ¿Qué pasa? Se dice que algunos políticos del mundo, norteamericanos y de otros lados, y gente de Hollywood, hacen sacrificios de niños, esas cosas, todo adorando a Moloch, ¿no? Y bueno, de ahí viene el sometimiento, de ahí viene la cábala, que viene a ser lo negativo de la Kabbalah, ¿no? Y por ahí viene que nos meten que Dios está fuera de nosotros, que hay que pedirle perdón de los pecados, o sea, todo fuera de nosotros. ¿Todo para qué? Para desviarnos del plan divino, del plan por el cual estamos acá. Claro, que es sobre todo la ascensión de la tierra. Y nos han tratado tan como tontitos. O sea, son como políticos. Claro, que ahorita uno habla de esos temas y hay gente que es capaz hasta de ¿cómo se llama? De pensar que eres un tarado, ¿no? Claro. ¿No? O de repente son herramientas que se usan para que no sigas hablando. Bueno, también, ¿no? También. Y bueno, lo que viene es que los Anunnaki, los nibiruanos negativos, porque quedaron nibiruanos negativos, así como también hay pleiadianos negativos, que era de la época de los Atlantes. Hoy en día viene a ser una rama de lo que son los Illuminati, ¿no? Okay. Y los Illuminati están señalados como una organización oculta que rige prácticamente la vida de la humanidad en negativo, ¿no? Lo que es ahora dirigen lo que es ahora el nuevo orden mundial, inclusive el Microsoft. ¿Sí? Ajá. Y la medicina, están metidos en todas. O sea, son los mismos que si es que uno investiga, están en las coronas, están en todo lo que ha dominado la riqueza en el mundo. Tienen el 99% de la riqueza para que, es más, han sido los que nos han enseñado a que nosotros debemos de consumir animales, ¿no? ¿Por qué? Porque los animales fueron puestos en la tierra para generar alta vibración, empezando por los delfines, empezando por X animales que nunca debieron de ser tocados, ¿no? Entonces, claro. Y también la alimentación, como por ejemplo el trigo, lo trajeron ellos justamente, y es algo que no debimos de consumir nunca, porque parte de lo que es el desarrollo del cuerpo es que los electrones comiencen a girar, nosotros comencemos a vibrar más rápido para poder acomodar nuestros cuerpos para el momento del salto cuántico, de la ascensión, ¿no? Y dicen que el gluten
hace de que nuestras células no puedan girar libremente. No sé cómo, no me pregunten, pero si es que ellos lo dicen, Debe ser verdad. debe de ser verdad. Y bueno, en conclusión, ¿no? Lo que es hoy en día, muchas personas pues hablan de los Anunnaki como que vinieron, nos esclavizaron, nos hicieron esto, nos hicieron el otro, pero en realidad nosotros no existíamos cuando ellos llegaron. O sea, nosotros no existíamos. Pero lo curioso de todo esto es que muchas personas de nosotros ya vivíamos en esas épocas. Claro. Porque nuestras almas vienen de esas épocas. Claro. ¿No? Y ya como lo hemos explicado en capítulos pasados, lo que da la tierra, digamos, son los envases. Los envases. Que son los cuerpos. Claro. Pero las almas pueden venir de cualquier otra época. Igual en cualquier planeta, en cualquier galaxia, cualquier constelación, ¿no? Ahora, también otro detallito cósmico es que dos detallitos, ¿no? Uno, que Nibiru antes pertenecía a las Pléyades, pero en la batalla de Orión, que fue la segunda batalla, por esta destrucción tan fuerte que le dieron, se salió de su órbita el planeta y fue como que fue varado y se perdió. Y el sol de Hercolobus del sistema de Némesis lo jaló y lo colocó ahí. Entonces ahora viene a ser un planeta que antes fue de Pléyades, pero que ahora pertenece a Némesis. Eso es un chismecito. Un chismecito cósmico para el que le gusta saber de esos detallitos y diga, qué raro, ¿por qué dice que está en Pléyades si en realidad veo que no está ahí, sino que está en Némesis, ¿no? Bueno, esa es una. Y ¿cuál era el otro? Ya me olvidé. Bueno, para la próxima seguramente me voy a... Claro, en la próxima nos trae el otro. Siempre terminamos estas conversaciones con los chismes cósmicos o con los datos cósmicos. Con los datos cósmicos. Acostumbrados ya a todos los capítulos. Me pareció muy interesante, la verdad. Porque haciendo una línea de tiempo es más fácil que nos lo expliquen así de esa manera. Sí, porque claro. mire, yo antes de esta conversación estaba buscando información como para, ¿no?, estar un poco en el contexto, porque la verdad antes no me había interesado saberlo. Claro, a mí tampoco. Ajá. Entonces, debido a que teníamos el tema, estaba buscando y la información es tal que uno se pierde, pues. Entonces, como te pierdes, ya no la sigues buscando. Claro, entonces en esta conversación lo que hacemos es justamente resumirlo todo para que sea más fácil de digerir. Claro, ya creo que me acordé. Era que los pleiadianos, que tienen contacto psíquico con mucha gente, en internet muchas veces aparecen como que son negativos, que se han torcido, pero no es así. En muchas razas salen los buenos y los que son los malos. Y no son la excepción, ¿no? Claro. Entonces siempre no hay que poner a todos en un mismo saco, igual que nosotros, ¿no? Hay algunos que son los malitos, terrícolas, y otros que son los buenitos. Cuando yo estoy viendo que, por ejemplo, ven una luz de un ovni, que supone que es un ovni de plasma, inmediatamente, ¿qué cosa piden? Derribarlo. Sí. O sea, seres de luz que vienen a apoyar a la Tierra, que se están mostrando, de pronto quieren derribarlo, ¿no? Y también hay el proyecto Blue Beam, que para que todos estén enterados de este proyecto, es un proyecto de la oscuridad. Ok. ¿No? En el que van a simular que es una invasión, que hay una invasión extraterrestre, mezclando
¿Ha visto esos holografías que, por ejemplo, en un supermercado o un mall en Corea aparece un elefante caminando y se lo ve al elefante caminando, pero en realidad es una proyección holográfica? Algo así van a hacer con naves que atacan la Tierra, pero en realidad son creadas por estos mismos gente de acá que quiere manipular la información y quiere, por medio del miedo, mantenernos controladitos, ¿no? Entonces, según cuentan, que van a mezclar holografía con láser o proyectiles de verdad. Inclusive ya están ensayando porque todos esos incendios que ha habido en Hawái. ¿Los incendios forestales? Los incendios forestales, con el cuento del cambio climático. Si es que uno comienza a ver en internet, encuentra botes, camiones que pasan con unos chisperos y van quemando, y después todo se incendia. O láseres que mandan con, no sé si serán drones, aviones, no sé, que mandan y prenden fuego, pero que al parecer no le afecta al color azul, por algún motivo. Entonces hay que tener mucho cuidado que no nos meta nadie en la cabeza que un extraterrestre esté en eso. Porque acá, en este planeta, por el proyecto de Enki, que ya todos sabemos ahorita cómo es biológicamente, pero también sabemos que nosotros somos seres que hemos venido acá de dimensiones muy altas, ¿no? Para bajar el cielo a la tierra. Y cada vez van a venir mejores personas y ellos, los que están en baja vibración, son los que van a desaparecer. Tanto de la cuarta dimensión, estos reptiles, ¿no? Que no son los mismos que los nibirianos, ni son los mismos que nadie, sino los reptiles fue otra historia, que es la caída de la Atlántida. Entonces nosotros, aparte de toda esa historia, hemos estado intervenidos por los reptiles que también clonaron cuerpos, ¿no? Y ya me acordé de lo que iba a decir anteriormente. El otro dato cósmico. El otro dato cósmico, no era lo de los pleiadianos, era que todas las razas que eran humanoides al momento en que las han transferido, ¿no? Había un comandante, un contraalmirante Onara, que junto con Metratón, que parece que es el que organiza muchas cosas en el universo, los trasladaron a 49 sectores de Sirio, de Orión, etcétera, etcétera. Y nacen humanoides, ¿no? Que se adecúan a lo que es la atmósfera de esos planetas. Entonces, por eso es que no todos van a ser tan bonitos como somos nosotros. No, mentira. No todos son familiarizables con nosotros. Entonces, que nos acostumbremos a ver. O sea, que nos acostumbremos a verlos va a ser bien difícil. Bien difícil, aterrorizante para muchos. Claro. ¿No? Sobre todo para los más escépticos, para los que no consideran que puede suceder. Claro, eso. por eso precisamente, y es a lo que yo iba, es que primero se dice que van a venir, que van a bajar o que van a tomar contacto y que están tomando contacto los que vienen de estas razas más humanas, porque son lo que con los otros estamos más familiarizados, ¿no? Claro. Pero si vemos, ¿no?, a los otros, ahí sí seguramente nos viene un síncope, ¿no? Ahí sí no nos va a parecer nada gracioso. Claro. ¿No? Es más, por ejemplo, dentro de mis experiencias está haber visto a los arturianos, que son humanoides, antropomorfos, mejor dicho, que tienen la cabeza grande, los ojos grandes, oscuros, azules,
que uno los podría confundir con los grises, con los zeta reticulis que le dicen, que son experimentos de los reptilianos. Esos son experimentos de los reptilianos. De esas razas humanas, ellos raptaron, en esas guerras, raptaron a muchas especies, hicieron un abuso ilegal en el universo de experimentación genética y salieron toda clase de razas negativas, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de mente abierta para aceptar de que los extraterrestres no son los grises, de que los extraterrestres no son los reptilianos, de que un reptil puede ser de raza Cadistu como lo era Enki, de amor incondicional. Pero también puede ser como lo era Enlil. Claro, pero el tema es que los que trabajan con nosotros en la Confederación Galáctica, ¿no? Son en este momento los seres de Sirio y están viendo la forma de que al momento de tomar contacto sea lo menos chocante, de repente se puede decir, ¿no? Para nosotros, ¿no? Entonces, claro. Pero hay que mantenernos calmados y pensar que en el universo hay millones de razas y de gente, ¿no? Que al final les decimos extraterrestres, pero... Claro, igual yo creo que hagan como lo hagan, igual va a ser chocante. Sí, pero hay que recordar que los que van a pasar, porque ahorita estamos en la época de Armagedón, como lo conté, pero los que van a pasar y que podría ser el tema siguiente, que es la quinta dimensión, los que van a pasar van a ser los terrestres que en realidad han despertado su conciencia y están más abiertos, ¿no? Y seguramente entre esas personas, entre todos los que queden, que dice que no es ni el 5% de la población mundial, le van a dar nueva acogida a los nuevos seres que en ese momento este planeta, que es laboratorio, va a abrirse. O sea, ya no va a ser una holografía 3D, sino que se va a abrir la realidad a la realidad del universo, ¿no? Y bueno, terminó este capítulo que me parece, como se explicaba a lo largo del programa, la importancia que tuvieron estos personajes, los Anunnaki, y en especial Enki, que le dicen el buen Enki, ¿no? Que es la raza, la parte positiva, ¿no? Y que no pensemos que es una fantasía y que si en algún momento oyen hablar de él, no piensen que porque es un Anunnaki es malo, claro, o que organizó algo malo contra los hombres. No, él amó su creación. Y con eso termino. Como siempre, arquitecto, muchísimas gracias por este capítulo nuevo de Los Otros. Nos vemos hasta un siguiente capítulo la próxima semana, que va a ser ¿qué pasa después de la muerte o la quinta dimensión? Lo dejamos en suspenso. Lo dejamos en suspenso mejor. Porque vamos a ver. Hay gente que ya está viendo capítulo por capítulo. Claro. Es más, yo mismo, le cuento, yo mismo estoy viendo capítulo por repasar. Claro. Más que para repasar, porque una cosa es escucharlo ahorita y que entre tanta información, y otra cosa es ya más calmadamente, sí, mientras esto se edita, sí, ya uno lo va escuchando con más paciencia, incluso en las madrugadas a veces, entonces es mucho más relajado escucharlo, sí, así. Qué bueno. Pero le agradezco mucho nuevamente. No hay de qué, yo feliz. Muchísimas gracias. Nos vemos entonces hasta el próximo episodio. Hasta luego.